la retención del impuesto bajo nuestra normativa peruana, si es que ese impuesto a cuánto asciende, hay diversas tasas del impuesto a la renta, tenemos la tasa mayor que es 30%, hay tasas reducidas de 15%, de 5%, de 4,99 e incluso de 1%. Las tasas de retención están establecidas en el marco normativo, específicamente en el artículo 56 de la Ley del Impuesto a la Renta para empresas y en el artículo 54 para personas naturales. Entonces, una empresa peruana cuando paga este tipo de servicios, entonces es necesario analizar si esa operación está sujeta a retención. A ver, hay que recordar también que un punto muy importante, que el impuesto en realidad, el que genera la obligación tributaria es la empresa del exterior. Por practicidad, por tema de recaudación, por el tema de operatividad, se le designa a un tercero responsable. Este tercero responsable es la empresa peruana, la empresa pagadora. Mucho por ahí siempre escuchamos que el impuesto lo asume, si bien es cierto, lo asume la empresa peruana, pero el impuesto no es de ello. O sea, ya por el tema que no se pactó, se desconoció estos temas, bueno, es otra cosa, pero quien es el obligado al pago del impuesto, quien genera la obligación tributaria es la empresa del exterior, el sujeto no domiciliado, ya sea la empresa no de afuera o en todo caso la persona extranjera. Ellos generan la obligación tributaria. El tema del pago ya efectivo se le designa a un tercero responsable. Este tercero responsable es la empresa peruana. ¿Cuál es la sanción? ¿Cuál es el problema? Si no efectúa la retención conforme a las normas y los plazos establecidos, es una sanción. Muy aparte de la sanción, que es por no retener, también se le castiga asumiendo esa retención. Es decir, que al proveedor del exterior se le paga el 100% y va a tener que sacar de su caja y asumir ese pago de impuesto. Es decir, sacar de mi caja y pagarle al fisco. Y lo bonito fuera que en realidad esa asunción, ese gasto fuera deducible, pero lamentablemente hasta la fecha no hay, a excepción del artículo 47 de la Ley del Impuesto de la Renta, solamente se permite asumir las retenciones por operaciones de financiamiento. Cualquier otra operación que se asume el impuesto no es aceptado para fines tributarios. Y esto cobra importancia porque también, señores, porque en realidad hay algunas empresas que subcontratan este tipo de servicios con empresas, con personas del exterior y asumen ese impuesto. Y a la hora de efectuar el analizar su rentabilidad del negocio, tienen que asumir ese impuesto y muchos negocios ya no les es rentable, asumiendo ese 30% que por lo general es la tasa alta, ya no le termina siendo relevante, ya tu utilidad, tu margen ya se redujo. Entonces, de hecho que ya, como dicen, ya no es negocio. Entonces, muy importante al momento de ver, digamos, si esa operación que yo estoy contratando con una empresa o con una persona del exterior, está sujeta a algún impuesto, ya sea por el impuesto a la renta. Aquí estamos viendo el impuesto a la renta patrimonial. Hay que recordar que por otra parte también hay que analizar un impuesto indirecto que es el impuesto general de las ventas no domiciliado, el IGB no domiciliados. Hoy vamos a ver relacionado estrictamente al impuesto de la renta no domiciliados. Entonces, en los negocios, en el ámbito empresarial, cobra mucha importancia, es de mucha relevancia estos temas porque está involucrado un impuesto que a la postre puede resultar encareciendo tu negocio. Tu estructura de costos se puede haber incrementado a raíz de esa asunción que inicialmente tal vez no lo conocías, no lo previste, u otro tema que también pasa es que muchas veces las empresas del exterior no permiten, no aceptan que les hagan la retención del impuesto a la renta respectivo. Entonces termina la empresa peruana asumiendo ese impuesto. Bien, entonces aquí hay que establecer, aquí en la diapositiva, la relación jurídica que se va a dar entre la empresa o la persona natural peruana, según corresponda, y la empresa o la persona natural también no domiciliada. Entonces, ahí hay una relación jurídica tributaria entre un sujeto. Desde el punto de vista, vamos a comenzar, digamos que las empresas peruanas contratan servicios del exterior. Entonces vamos ahí a analizar que el color naranja es la empresa peruana y el del color azul es la empresa o la persona natural no domiciliada del exterior, extranjera. Entonces la relación jurídica se da entre estos dos sujetos, sujeto domiciliado que es el peruano y el sujeto no domiciliado que es la empresa o la persona natural no domiciliada. Más adelante vamos a ver en qué casos son domiciliados o no domiciliados, no se preocupen.
Perfecto, entonces esta relación jurídica entre las partes se obliga, hay un servicio de por medio y la otra parte se compromete a cancelar. Esa parte, ese sujeto peruano, ese sujeto domiciliado, es el obligado a efectuar la retención del impuesto, siempre y cuando la operación esté sujeto al gravamen, siempre y cuando esa operación que yo he contratado califica como renta de puente peruana al amparo del artículo 9, 10, 11 del impuesto de la ley del impuesto a la renta, y no hay que dejar de lado también las rentas netas presuntas establecidas en el artículo 12 y el artículo 48 de la ley del impuesto a la renta. Entonces, la relación jurídica es entre sujeto domiciliado y sujeto no domiciliado. De forma viceversa, cuando es una empresa peruana que está prestando un servicio al exterior, entonces la relación jurídica sigue siendo entre las dos. ¿Y por qué comento esto? Porque en la práctica también se da que algunas empresas peruanas prestan servicios al exterior, pero ya sea por capacidad, por mayor tecnología o por otros motivos, muchas veces subcontratan a terceros. Y esta subcontratación se da a través con empresas o sujetos del exterior. Es decir, yo le voy a prestar un servicio, por ejemplo, a Colombia de asesoría comercial. En este momento no me alcanza el personal o hay temas que un poco complejos que mi personal no lo maneja. Entonces yo decido subcontratar mano de obra de Estados Unidos. Y directamente, incluso ahora en tema de pandemia, todos esos servicios mayormente son digitales. Servicios digitales. Bueno, una cosa es servicio digital bajo la ley de impuesto a la renta y otra cosa es que el servicio se presta a través de medios digitales. Son cosas distintas. Entonces vamos a suponer que prestan un servicio de asesoría comercial a través de la plataforma, a través del teléfono, a través del WhatsApp. Es todo un complemento de medios digitales para poder prestar el servicio. Y directamente no es que esa empresa a través de sus trabajadores ubicados en Estados Unidos no se va a trasladar directamente a Colombia. Todo ahora es por medios digitales. Entonces, presta ese servicio directamente desde Estados Unidos hasta Colombia. Pero el que factura, el que le está prestando el servicio soy yo, Perú hacia Colombia. Entonces, hay que recordar, una cosa es la obligación, el contrato, la prestación que me obligo a dar desde Perú hacia Colombia, y otra cosa es la relación jurídica que también existe entre Estados Unidos y Perú. Son operaciones distintas. Si bien es cierto, en algún momento pueden tener efectos tributarios similares, pero hay que separar las operaciones. Algunos me dicen, no, pero si el servicio va directamente prestado a Colombia. Sí, claro, pero en realidad yo te he subcontratado. Y adicionalmente hay que ver por qué motivo se da esa triangulación. En algunos casos, también más adelante vamos a comentar que se utilizan a veces figuras impositivas. Por eso, se da el caso que es Colombia. Con Colombia nosotros sabemos que tenemos un convenio para evitar la doble tributación. Alguien me podría decir, ¿y por qué estás haciendo adrede la triangulación Colombia, Perú, Estados Unidos? Porque Colombia y con Perú, Colombia y con Estados Unidos, el que no más recuerdo, también hay un convenio para evitar la doble tributación. Y entonces, ¿por qué hacer ese tipo de triangulaciones? Hay también muchas veces que se utilizan el tema de mejor dicho, en la práctica empresarial se abusa o se utiliza las figuras de 3D shopping en el sentido de aprovechamiento de convenios, aprovechamiento de CDI, que es otro tema que vamos a ver más adelante. Pero hay que separar, ojo, hay que separar las relaciones jurídicas. Una cosa es yo Perú con Colombia y otra relación jurídica es Estados Unidos con Perú. Son situaciones, efectos tributarios distintos. Entonces, hay que analizar también los criterios de conexión en el sentido que yo soy una empresa domiciliada, mi cliente es no domiciliado, mi proveedor incluso también es no domiciliado. ¿Bajo qué concepto yo voy a considerarlo si esa operación que estoy prestando debo grabar? Así también como el servicio que yo estoy contratando, si se debe grabar con el impuesto a la renta. Hay que recordar que el sujeto domiciliado, ¿quiénes son sujetos domiciliados? Todas las empresas constituidas en el país. Todas las empresas que se fueron a registros públicos o a través de los medios digitales actualmente. Entonces, ese tipo de empresas son sujetos domiciliados. Para efectos tributarios se le atribuye la condición de sujeto domiciliado. ¿Y cuál es el efecto? Me podrán decir ustedes. Al ser para efectos tributarios como sujeto domiciliado, significa que yo estoy, para efectos del impuesto a la renta específicamente, yo voy a tributar
bajo el criterio de renta de fuente mundial. ¿Qué quiere decir? Los ingresos que genere el territorio peruano, más los ingresos que genere en cualquier parte del mundo, esos van a estar grabados con el impuesto a la renta. Me pregunta, ¿ese servicio lo presto en un paraíso fiscal? No importa, igual tú eres sujeto domiciliado, igual tú tienes que tributar. Me preguntan también, en el otro país que he prestado un servicio, me han efectuado una retención del impuesto, me han efectuado un descuento, no me han pagado el 100%. La pregunta es, esa retención que me han efectuado en otro país, ¿lo puedo utilizar como crédito en nuestro país, en el Perú? La respuesta es sí. Sí, se puede considerar como crédito en el Perú con límite de la tasa media. En el caso de las rentas de fuente peruana, específicamente para no domiciliados, ¿quiénes son no domiciliados? De ahí vamos a ampliar un poquito más. ¿Quiénes son no domiciliados? No domiciliados son aquellas personas naturales, por ejemplo, aquellas personas naturales que no han nacido, no residen en el territorio peruano. Entonces, al no estar dentro de nuestro territorio, entonces ellos se les configura como sujetos no domiciliados. Años antes, mejor dicho, de la pandemia, antes de las situaciones que estamos viviendo, había bastante intercambio de personas, bueno, ahora también, pero en menor escala, en el sentido que había bastante interacción entre personas que venían del extranjero a realizar negocios o incluso podrían venir de vacaciones, personas que venían por temas de trabajo, artistas que venían también a sus diferentes shows. En ese contexto, esas personas que muchas veces, en la gran mayoría, son sujetos no domiciliados porque no residen, porque no han nacido en territorio peruano, entonces son no domiciliados. Entonces, pero venían a realizar una actividad económica en el país. Entonces, por el hecho de estar económicamente en el Perú generando una ganancia, generando una renta, también les atribuye el pago de un impuesto. Entonces, por realizar, por ejemplo, antes venía algún artista conocido, realizaba el show y tenía la empresa pagadora peruana, tendría que efectuarle una retención equivalente al 15%. ¿Por qué? Porque ha realizado una actividad económica dentro del territorio nacional. Al amparo de la ley del impuesto a la renta se señala que cuando se realiza una actividad económica dentro del territorio nacional realizada por una empresa o por una persona natural del exterior, extranjera o no domiciliada, corresponde pagar el impuesto a la renta. ¿Cuándo corresponde a pagar el impuesto a la renta? Por lo general es la tasa del 30%. Entonces, esa persona que es no domiciliada, mire, pero por el hecho de prestar un servicio en territorio peruano, se considera que por ese tipo de renta generada se deba pagar un impuesto a la renta en el Perú. La forma de recaudación es vía retención. También lo vamos a aplicar un poquito más adelante. Sujeto domiciliado adquiere bienes o servicios a sujeto no domiciliado. Hay que ver, porque en realidad cuando la empresa, aquí estamos viendo desde el punto de vista del impuesto que le corresponde pagar al no domiciliado vía retención. Perfecto. Más allá de la obligación de ser agente responsable, de retener, yo también, la empresa peruana que está contratando ese tipo de servicios tiene que analizar si esa erogación es un costo o gasto para efecto del impuesto a la renta. Como ustedes saben, al momento de determinar su impuesto a la renta anual, estamos hablando de un régimen general o un régimen MIPE tributario, tienen que observar todo el tema si es un gasto, la causalidad, medio de pago y todos los demás requisitos que se exigen para que ese gasto sea aceptado. En el caso de costo hay que analizarlo bajo las reglas del artículo 20, la ley del impuesto a la renta. Entonces, más allá de la retención, tiene efectos en que esa erogación que se está produciendo conlleva a que ese servicio contratado sea costo o gasto según corresponda para efecto de la determinación del impuesto a la renta anual. Y hay que ver también, porque yo puedo contratar un servicio, pero ese servicio va a ser para generar renta de fuente extranjera. En realidad, en el caso que les planteaba, yo presto hacia Colombia un servicio, pero no lo presto con mis propias manos, con mis propios trabajadores. Entonces, yo estoy subcontratando. Entonces, al momento de generar un servicio al exterior, hay que analizar si eso es renta de fuente peruana o es renta de fuente extranjera. Por lo general, es renta de fuente extranjera, pero hay que analizar cada caso en particular. Correcto. Entonces, esos costos que yo estoy recibiendo, esos gastos, esa subcontratación que yo estoy realizando con una empresa del exterior, para mí sería parte del costo del servicio. Y si esto está direccionado a una renta de fuente extranjera y justamente con Colombia, miren qué casualidad, justamente con Colombia tenemos un CDI. Entonces
tendríamos que analizar si en realidad esa renta que estoy generando con Colombia es renta de fuente extranjera, de considerarse como tal, por ejemplo, y al amparo del artículo 3 de la decisión 578, esta renta de fuente extranjera, por lo general va en aplicación del artículo 3 y el artículo 14 de la Comunidad Andina de Naciones, solamente corresponde tributar en Colombia. Entonces, en Perú automáticamente sería renta exonerada. Entonces, yo me pregunto, si tengo una renta exonerada, entonces mis costos también, ¿debería adicionarlos? ¿Debería o considerarlos deducibles? Lo dejo ahí por el momento, para responderlo ahí. Hay más para avanzar. Entonces, se vuelve indispensable hacer todo este análisis. Miren ahí algunos temitas que hemos logrado comentar hasta el momento sobre estas transacciones que ocurren entre sujetos domiciliados y no domiciliados. Entonces, ¿qué pasa adicionalmente si, por ejemplo, hay una casa matriz, está ubicada en cualquier parte del mundo y quiere establecer una sucursal en el Perú? En el Perú hay varias sucursales de transnacionales extranjeras, de grupos grandes fuera de nuestro territorio, que tienen establecida una sucursal. Otros tienen constituida una subsidiaria que es ya independiente a la casa matriz. En cambio, la sucursal, para efectos societarios, deberían seguir siendo la misma entidad. Para efectos tributarios se hace una ficción, entre comillas, que son entidades distintas, pero eso es solamente para efectos tributarios. Entonces, esta sucursal de un sujeto domiciliado, nos preguntamos, cuando genere renta de fuente extranjera, ¿estará obligada a pagar el impuesto a la renta en el Perú? ¿Y por qué esta consulta, señores, estimados amigos? Porque en realidad las sucursales de sujetos no domiciliados que están establecidas en territorio peruano, esas sucursales solamente tributan por las rentas que generen en el Perú. Un caso típico más, ¿qué pasa si esa sucursal comienza a prestar dinero hacia el exterior? Esos intereses que después me van a pagar, que van a retornar al Perú por la utilización de ese dinero, la pregunta es, ¿sería esos intereses que yo estoy recibiendo como ingreso que he generado por prestar mi dinero, esos ingresos serían renta de fuente peruana o renta de fuente extranjera? ¿Qué dirían ahí? Yo me pregunto, ese capital, ¿dónde se ha estado utilizando? Se supone que yo presté hacia una empresa del exterior. ¿Dónde han utilizado ese capital? Fuera del país. ¿Dónde se ha generado el uso, el aprovechamiento de ese dinero? En el exterior. Cuando me paguen esos intereses, por haber utilizado ese fondos, ese dinero fuera de nuestro país, automáticamente diríamos que es una renta de fuente extranjera. Correcto, pero justamente lo obtiene la sucursal, y la sucursal solamente en la ley del impuesto de la renta está establecido que solamente tributa por rentas de fuente peruana. Entonces, ustedes me podrán decir, entonces, si genera renta de fuente extranjera, ¿debería tributar la sucursal establecida en el país? Legalmente no, porque solamente le alcanza solamente para generar renta de fuente peruana. Pero alguien me podría decir, si estás estableciendo una sucursal, se supone que solamente vas a realizar transacciones en territorio peruano y que constituyen renta de fuente peruana. Pero aquí ha salido y ha generado una renta, entre comillas, que ha generado ha contratado una operación con uno del exterior donde he dicho, toma de mi dinero, te lo presto, pero me pagas interés. En la práctica empresarial se pueden dar varias situaciones. Este es el caso de los financiamientos, algo que se puede dar y que se ha dado en muchas de estas sucursales. Entonces la pregunta es, ¿corresponde o no corresponde tributar? Legalmente, en principio alguien me puede decir no, porque en principio no debiste haber generado esa operación, porque tú, sucursal en nuestro país, solamente debes generar renta de fuente peruana. En atención al principio de libertad contractual, ninguna entidad, incluidas sucursales, están impedidas de hacer cualquier transacción. Entonces, ahí queda un poco el debate si corresponde o no tributar. Yo digo que la administración tributaria tal vez no iría por ese punto si corresponde o no tributar. Me podría decir, ¿cuál es la finalidad de generar renta de fuente extranjera, sabiendo que en la norma tributaria, en la ley interna peruana, solamente los obliga a generar renta de fuente peruana? Y por el tema de análisis, incluso si es algo ya más significativo, van a ver la intencionalidad de la norma, algunos lo llaman planeamiento tributario agresivo. Yo creería que pasaría el de la norma 16 para ver si en realidad por otra parte, por otro aspecto, tendría que ser grabado ese tipo de renta de fuentes extranjeras en aquellas sucursales de sujetos no domiciliados. Alguien puede decir, no, pero igual, a pesar que no lo diga la renta, debo tributar válidamente
su postura está correcta y creo que desde ese punto de vista, la SUNAT, ¿qué te va a decir si estás tributando? Nada, contingencia, cero. Pero hay otras personas en las cuales también podrían interpretar de diferente forma, decir, solamente la sucursal genera renta de fuente peruana y por tanto, si ha generado una renta de fuente extranjera legalmente no establecida, que estoy obligado a tributar. Entonces, ahí están las dos posturas. Es un tema de debate, pero muy interesante para que ustedes también lo puedan, bueno, si alguien lo sabrá, ya otros sabrán, pero igual se los hago recordar. En este caso, ya habíamos señalado que los sujetos domiciliados tributan por sus rentas de fuente mundial. ¿Qué quiere decir? Tanto las rentas que generen en territorio peruano como las rentas que generen en cualquier parte del mundo, sea en el Perú, en el paraíso fiscal, ABC, en el Caribe, en Holanda, en Luxemburgo, en Suiza, países un poco muchas veces discutidos si son paraísos fiscales o no, más que todo el tema de paraísos fiscales ya más que todo se va a la calificación por el tema del acceso a la información, que liberan información hacia las diferentes administraciones tributarias. Entonces, cualquier persona natural o cualquier empresa que genera una operación con un cliente del exterior, entonces igual va a tributar. Igual va a tributar. ¿Por qué? ¿Y por qué igual voy a tributar? Yo soy sujeto domiciliado, tributo por las rentas que genera el país y en cualquier parte del mundo. Pero me han hecho una retención en el exterior. ¿Esa retención lo puedo aplicar como crédito al Perú? Sí, lo puedes aplicar como crédito partiendo que tu operación, que tu renta acá en el Perú está grabada. Entonces lo voy a incluir como un crédito. Así como, por ejemplo, cuando le retienen el recibo por honorario el 8% y al final del año regularizan y ponen ahí impuestos retenidos, tanto. Eso lo pueden aplicar contra la determinación final. Igual acá las empresas al final del año hacen su determinación, hallan la tasa media y entonces esas retenciones en otros países podrían aplicarse acá como crédito contra el impuesto. Y aquellos sujetos no domiciliados, habíamos dicho, entre ellas, por ejemplo, las sucursales de sujetos no domiciliados solamente tributan por sus rentas de fuente peruana, o solamente tributan por sus rentas acá generadas en nuestro país, en nuestro territorio. Esa es una regla de imposición, son los criterios de conexión que están señalados en la ley del impuesto a la renta. Algo básico para que se puedan ubicar. Bajo el criterio de fuente, bajo el criterio de residencia, ¿a quiénes aplica el criterio de residencia? A los sujetos domiciliados. ¿Por qué? Basta que sea domiciliado para efectos tributarios, tributo por cualquier rentas generadas en cualquier parte del mundo. Bajo el criterio de la fuente, señores, bajo el criterio de la fuente, solamente decir que se establece la obligación de tributar por aquellas rentas generadas en nuestro país. Las sucursales solamente deberían generar renta acá localizada en territorio peruano y solamente en base a la renta que genera en territorio peruano debería grabarse. También las personas naturales que vienen de otro país, por ejemplo, y generan alguna actividad empresarial, deberían tributar también, porque son sujetos no domiciliados que están generando alguna actividad, ya sea tal vez de trabajo o una actividad empresarial, y están generando dentro del territorio peruano, y eso debería ser, digamos, renta de fuente peruana y estar sujeto a la retención del impuesto a la renta. ¿Ya? En la práctica se ha dado que en los últimos años hemos recibido la visita de ciudadanos extranjeros en las cuales han venido al Perú y digamos ahí han tenido que ver el tema de los 183 días, si se consideran sujetos domiciliados, sujetos no domiciliados. Esto va a colación que algunas empresas contratan personal extranjero y como todavía en los primeros meses no son sujetos domiciliados para efectos del impuesto a la renta, entonces por lo general les van a retener, sea como persona de forma independiente, la tasa efectiva del 24%, o si son una empresa, el 30%, van a tenerle que retener. Yo que me paguen, por ejemplo, acá 2.500 soles y sé que me van a retener el 30%, es algo excesivo, lógicamente. Entonces, algunos empresarios hay por otras vías que tal vez no son las más adecuadas. No voy a entrar a ese tema. Pero acá quiero que vean los criterios de conexión de la ubicación de la fuente para determinar qué tipo de rentas están grabadas o qué tipo de rentas se consideran rentas de fuente peruana o rentas de fuente mundial. En general, señores, hay que grabarnos. Cualquier actividad económica generada por un no domiciliado, ya sea una empresa o una persona natural, por cualquier actividad económica generada en territorio peruano, en nuestro querido país, eso se constituye renta de fuente peruana.
renta de fuente peruana. ¿Y qué quiere decir eso? Significa que esa operación está grabada con el impuesto de la renta en el Perú. ¿Qué quiere decir? Que cuando el que me presta, el de afuera, y digamos el no domiciliado, pero lo está prestando en territorio peruano porque se ha trasladado hacia acá, significa que él me va a tener que, al momento de pagarle, yo empresa peruana que le he contratado, voy a tener que descontarle prácticamente el 30%. Y ahí viene muchas veces el tema que no, que sí, que no estuvo pactado, que 30% es muy oneroso, prácticamente se van todas las utilidades del negocio, entonces ahí viene, digamos, la negociación, entre comillas, que sí, que no, a veces hacen adendas. En muchos casos simplemente el proveedor dice, no me retienes y punto, si no, no hay negocio. Termina asumiendo la retención, termina asumiendo el impuesto la empresa la que lo ha contratado, la empresa peruana. Ese es el criterio de territorialidad. Aquellas actividades económicas desarrolladas en territorio peruano son renta de fuente peruana. ¿Dónde puedo ver qué es renta de fuente peruana? ¿Qué tipo de actividades son? Artículo 9, 10 y 11 de la ley del impuesto de la renta. Son rentas de fuente peruana, correcto. Dicho esto, este criterio de territorialidad en realidad es el criterio general, pero hay cierta excepción siempre a la regla. Como dicen, siempre hay una salida, siempre hay una excepción, algo que nos diferencia. Para aquellos casos donde los proveedores del extranjero presten, y siempre y cuando constituyan bajo la ley y bajo la norma reglamentaria como servicio digital, según sea el caso, o tal vez asistencia técnica o regalía, también son renta de fuente peruana. Usted me podrá decir, pero el servicio digital me lo presta desde el exterior, no se ha trasladado hacia el país, simplemente está a través de la plataforma y punto, y listo. Hay que ver si en realidad cualifica como servicio digital el invoice que me han alcanzado, que yo contrato, la operación que yo he contratado. Igual pasa para el tema de asistencia técnica, para el tema de regalías. Este tipo de operaciones donde estamos marcando son excepciones a la regla, señores, hay que verificar si en realidad constituyen servicio digital, asistencia técnica o regalía. ¿Por qué? Si constituyen esos servicios y es que el usuario del servicio, la empresa peruana, aprovecha económicamente ese tipo de servicios, y en el caso de regalía algo especial, se supone que al momento de pagarle voy a tenerle que efectuar una retención del impuesto. Ojo, a pesar que lo presta desde el otro país, que no se ha trasladado, no ha venido a nuestro país, y esos servicios califican como servicio digital, asistencia técnica o regalía, a pesar de ello y estar, digamos, siendo prestados desde otro país, por el tema de que la empresa plana los utiliza económicamente esos servicios, los mismos estarán constituyendo también renta de fuente peruana. Y si son rentas de fuente peruana, tienen que efectuarle la retención del impuesto a la renta. Ojo, pero alguien me dice, no, pero si esa empresa está en el otro país, está bien alejada, simplemente ya le pagué el 100%, incluso ni me dio la oportunidad de negociar. En ese aspecto tendría que muchas veces terminar asumiendo la retención del impuesto. Creo que a nadie le gustaría asumir un impuesto que no es suyo. Es como, por ejemplo, en la renta de quinta categoría, si bien son otros usuarios, otros sujetos, donde la empresa, por ejemplo, todos los meses le retiene la quinta categoría del trabajador, siempre y cuando esos conceptos superen los límites establecidos. En ese escenario, digamos, se le va reteniendo, y ¿aló? Se va efectuando la retención, y al final del año, por ejemplo, se hace el tema de las retenciones de cuarto, el tema de quinta, se hace la liquidación final. En el tema de las retenciones con no domiciliados, simplemente se hace la retención y punto, ahí queda con no domiciliado. En aquellos casos donde se asume la retención, también se asume la retención, se paga el impuesto, y se asume, va a tener que asumir y pagar las multas respectivas, y ese me conlleva que sea el costo tributario, un mayor costo que se puede evitar. ¿Cómo se puede evitar? Muchas veces, si son transacciones fuertes, se habla con el proveedor, en algunos casos se entienden, en algunos casos hay modificaciones de contratos en las cuales me permita avalar que en realidad
yo sí le he descontado el 30%. Si yo le he descontado el 30%, debería emposarlo al mes siguiente a la administración tributaria y se acabó el tema. No hay por qué pelear, no hay por qué discutirnos. Pero en aquellos casos donde sí se vean que sí, parece que es servicio digital, parece que es servicio de asistencia técnica, entonces estamos con esa dubitativa. Hay que establecer en primer lugar si eso califica como renta de fuente peruana. De ser posible ello, eso significa que la empresa peruana al momento de pagarle le va a descontar menos el impuesto a